Ya muchachos, bienvenidos ya a la clase número 9. Nos queda poquito ya. Vamos a ir terminando pronto la materia. Y, y bueno, de la clase anterior, que estuvimos viendo DAX, quedaron algunas dudas. Así que bueno, y aparte de esta función, eh, me la salté porque como nos quedaba poco tiempo, pero la vamos a ver ahora para que vean más o menos cómo funciona la Calculate. Pero antes, hay una pregunta pendiente. Vamos a ir al DAX entonces. Acá está. Ahí está. Ok, la pregunta era si se podía tener la semana, el número de la semana dentro del mes. Y ahí está la respuesta. Semana del mes. Se puede, pero no hay una fórmula directa para esto. ¿Ok? Em, Lo que hay que hacer es ocupar dos fórmulas, una que ya habíamos visto, que es la Wiknum, y otra que no la vimos, que es la Start of Month. ¿Ok? Entonces, vamos a echarle una mirada a ambas. Eh, Voy a agregar aquí una nueva, acá está, una nueva columna de ejemplo, aquí al lado, y lo voy a llamar semana. ¿Ok? Y esa semana le vamos a dar la función Wiknum. Y esta creo que la vimos la semana pasada. Pero, como ven aquí, lo que necesita la Wiknam como dato para poder hacer el cálculo es una fecha. ¿Ok? Entonces, la fecha la tenemos acá, en la columna fecha. Así que le podemos decir fecha. ¿Ok? Ahí. El segundo parámetro no sé qué será, pero no sé si lo necesitamos. Puede que sea, si empieza en 0 en 1 en el año, pero dejémoslo así por mientras. Entonces, ahí tenemos. Esta fecha que tenemos aquí son todas de agosto, así que van a ser de la semana 31 en adelante, hasta la 35, según lo que tenemos aquí. No sé cuántas, agosto, cuántas semanas tiene. A ver, veamos. Esto es del año pasado, en todo caso. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene 31 días, así que serían 5. ¿Ok? Así que serían de la 31 al 35, las 5 semanas. Ya, eso ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es cómo calcular para que sea el número de la semana dentro del mes, primera, segunda, tercera. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar una nueva columna para usar, para que vean cómo funciona otra eh, columna que se llama inicio mes. Y esa se llama eh, start of month. Ya, y ese también hay que pasarle una fecha como parámetro para que haga el cálculo. ¿Ok? Ya. Entonces ahí nos indica que es el 2 de agosto. Supongo que será... A ver, veamos por qué nos da el 2 de agosto. Vamos a ver. 2024. Porque son todas del 2024. Vamos a buscar agosto. Agosto. Ni idea por qué. Pero bueno, es una buena pregunta. Bueno, en todo caso no vamos a usar esa fecha, sino que lo que vamos a hacer es crear una nueva columna donde nos va. Una cosa, fíjense que todo el inicio del mes nos dio toda la misma fecha, 2 de agosto. Ya sé por qué. Ya sé por qué da el 2 de agosto. Es porque acá, en las fechas que están aquí, eh, el primer día es el 2 de agosto, la primera boleta que hay.
es el 2 de agosto. Si hubiese una con el 1 de agosto, habría salido esa. Ok, lo cual no sé si sería lo que exactamente estamos buscando, pero lo otro que podríamos hacer es que en vez de darle una fecha aquí al inicio del mes, le demos una fecha eh, a mano, pero no sé si se podrá. A ver, vamos 01, 08, 2025, 24. No, tiene que ser un tipo date, ¿ok? Hagámoslo con fecha, después vamos a ver qué se puede hacer de otra manera, pero no nos quiero enredar tanto, ¿ok? Pero lo que nos importa a nosotros es que esta primera fecha, este primer día, nos lo transforme en semana. ¿Cuál? En la semana del mes de agosto, que sería la primera semana, ¿cierto? En realidad sería la 31. Entonces lo que hacemos en una nueva columna, aquí vamos a hacer un eh, week of the weeknum, esa, de la fecha, ¿cierto? Que ya lo teníamos. No, lo que vamos a hacer mejor, más fácil, como ya lo teníamos calculado, lo tenemos aquí, semana. Eso vamos a hacer semana, ese de ahí, menos el weeknum de el inicio de mes. Eso, ¿ya? Y eso nos va a dar aquí la semana dentro de agosto. Pero empieza el cero, así que si quieren que empiece el uno, simplemente le suman uno al resultado y ahí está. Entonces, las que dicen uno aquí serían de la primera semana de agosto y las que dicen 5 son de la última semana de agosto. ¿Ok? Obviamente todo lo que dice aquí en 3 columnas se puede hacer en una sola. Eso es lo que está aquí. ¿Ya? Ahí dice Wiknam, le saco al tiro el Wiknam de la fecha, después le saco al tiro el Wiknam del start of month y le sumo uno al final. Todo en una sola columna, en vez de hacerlo una por una. Pero bueno, era un paso a paso para que vean cómo se hace. ¿Ok? ¿Alguna duda? Voy a eliminar estas columnas. Ok, igual lo voy a... ¿Me escuchan? Te escucho. Ya, mira, lo que pasa acá, Rodrigo, mira, pasa que cuando estoy aquí en la parte de la tabla, ya, en el apartado donde están las funciones, ya, me aparece como inhabilitado. No me aparece el botón tanto el botón de cancelar o el botón de confirmar, ya, y me aparece inhabilitado, digamos, para poder ingresar la función. Eh, Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer ahí? Estas dos te parecen inhabilitados, así como hasta Sí, ahora. y el campo para ingresar las funciones. Ah, esto también. Sí, Pero aparece siempre así. Cuando agregas una nueva columna también está inhabilitado. eh, es que en la clase Porque pasada me estaba funcionando, pero ahora como que... es que si tú, eh, mira, si tú tienes ujú, seleccionada una columna, por ejemplo, de las que vienen de la base de datos, no te va a salir nada arriba. ¿no? Y selecciono una celda y tampoco. No, tampoco. Esa, depende de la celda. Si seleccionas una celda, tampoco. Tienes que hacerlo con una columna que haya agregado ahora. Porque si la haces con las columnas originales, que son estas cuatro primeras, no vas a Las que poder. están en cursiva, ¿o no? No sé si están en cursiva, pero si, mira, la forma más fácil de hacerlo es simplemente agrega una nueva columna. ¿Ya? Si agrega una nueva columna, para esa columna se te debería habilitar arriba la fórmula. Sí, ahí se me... Espera, Ya, entonces ahí tú espera. puedes generar una fórmula para esa columna. ¿Ya?
Recuerda que cada fórmula que tú hagas es para una columna específica que tú estás agregando. De hecho, fíjate lo curioso que cuando yo agrego la nueva columna, ya, me aparece, me habilita la función, ya, pero después al momento de cambiarla, a ver, ahí sí, como que en algunas se puede, mm, Sí, en sí, al algunos se menos puede. tengo al menos el espacio abierto para poder ingresar fórmulas. Ya. En Sí, algunas acuérdate sí y en que, otras no, claramente. claro, en las columnas originales, fecha, número de boleta, cliente, eso no va a poder porque son datos que vienen desde el Excel. Entonces ahí no hay nada que calcular. ¿Ya? En las otras que Ajá, agregamos nosotros como ejercicio, por ejemplo, el día de la semana o semana del mes, es así porque son cálculos que hicimos ahora o la clase ya, anterior. ya, perfecto, ya, gracias. Ya, recuerden también que cuando agregan una columna, si después no la van a ocupar, la pueden eliminar para que no les moleste en las visualizaciones y se confundan sobre qué columnas agregar. Lo otro también es que si las van a dejar, colóquenle un nombre. Por ejemplo, yo aquí tengo una que se llama columna 3 y no me dice nada qué cosa es eso, columna 3. Entonces mejor colóquenle un nombre que especifique qué dato es. Acá colocamos fecha con formato. Ya, eso como ejercicio. Pero acá era mes. Pero aquí era semana. Y esto de acá es, hasta ya lo pusimos. Sí, ahí está. Ok. Esta semana, el año. Ok. Ya, entonces lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con otra función que no quedó pendiente de la clase anterior, que es la calculate, que igual es una función que es súper buena porque nos permite hacer filtros de lo que queremos calcular. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa. Nosotros, la clase anterior, para la tabla de detalle, ¿cierto? Esta que está acá, hicimos o agregamos una columna subtotal, ¿cierto? Y esa columna subtotal es la columna que nos calcula la venta del producto para una boleta. No, para una boleta, para un ítem de una boleta. Entonces, por ejemplo, el primero, que es pan, nos da una venta total de 8.000 porque eran 4 kilos. ¿Ya? Y el segundo, que no me acuerdo qué era, café parece, nos da un total de 6.000 porque eran tres productos. Ya, entonces si tú juntas todas las boletas que dicen aquí uno, esa, por ejemplo, esa y esa, va a obtener el total de la boleta, que eso es lo que queremos hacer ahora. Entonces nos vamos de nuevo a la tabla de boleta y agreguemos ese total. ¿Ok? Entonces lo colocamos como nueva columna y le ponemos ahí, que podemos colocar subtotal sum, puede ser ah, sum de, no sé si nos funciona con, pero veamos, ah, detalle, ¿dónde está el subtotal? Ahí. No, ahí me da el total. Tendría que ser simplemente colocar subtotal. A ver, déjenme buscarlo mejor. Mm, no, tendría que ser una columna calculada, tendría que ser sum X. Ya, no lo hagamos. Tendría que ser así, sum X, subtotal, pero tendría que ser una columna calculada. O sea, una medida, no una columna. Y quiero agregar, usar el calculate mejor. Ya, hagámoslo de la siguiente manera. Veamos primero el calculate, de qué se trata. Y después lo usamos al tiro con el subtotal del detalle. Entonces, la idea aquí es usar el calculate, que es una función para crear datos de eh, columnas, que nos sirve para hacer un filtro de lo que queremos
calcular o lo que queremos sumar en este caso. ¿Ya? Entonces imagínense que nosotros en el día a día o día por día queremos hacer el cálculo de cuántos productos o qué cantidad de dinero se generó al vender productos, pero solo de una categoría, alimentación, por ejemplo. Ya, no quiero que para una boleta en un día, o perdón, no para una boleta, para un día, no quiero que para ese día se sumen todas las boletas, sino que quiero hacer la categorización de cuánto fue la venta para cada una de las categorías. ¿Ok? Y eso lo quiero en una columna. Entonces, lo que podemos hacer ahí es usar la función calculate con un filtro, donde el filtro que nosotros le vamos a poner, le vamos a indicar cuál es la categoría del producto que queremos sumar. ¿Ok? Entonces, aquí justamente en la diapositiva aparece lo que deberíamos calcular primero, que es el subtotal, pero eso ya lo tenemos. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una nueva columna. ah, esta misma. Le vamos a poner calculate, que es la función. Y fíjense lo que necesita la calculate. Necesita dos cosas. Primero son las expresiones, que en realidad es el dato que queremos sumar, que también puede ser una multiplicación, una suma, pero en este caso ya tenemos el dato, que es el subtotal, y el segundo es el filtro, que puede ser varios. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a colocar aquí sería el subtotal eh, de que está en detalle. Detalles. A ver, ¿cómo lo ponemos aquí? Subtotal. Ah, momento. ¿Cómo lo puse acá? Está como total. A ver, ¿dónde está el total? No sé de dónde saqué el total. A ver, ya me confundí. Total. ¿Y ese de dónde viene? Ah, lo tengo acá como medida, por eso. Ya, eso le falta a usted. Esta. Tengo una medida aquí, ahora sí que sí. Ya. El total lo tengo así, con esa fórmula. Entonces hagamos eso. Voy a sacarla de aquí y lo vamos a hacer de nuevo. Ya, obligado a hacer la medida. No quería hacer la medida, pensé que se podía hacer con una columna, pero como no se puede, voy a agregarla. Entonces, antes de hacer todo lo que estábamos haciendo, coloquen nueva medida. Ya, no se preocupen si les dice error acá, después lo vamos a arreglar. Y esta medida se va a llamar total. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es sumar los productos o las ventas de productos para cada boleta, que está en el detalle. En el detalle ahí está el subtotal, ¿cierto? Entonces lo que vamos a sumar son los subtotales para la boleta y para cada una de las boletas. Entonces la función que vamos a usar es la sumx, que es una suma que se calcula para cada una de las filas. Y nos pide dos datos. El primero es la tabla de donde vamos a sacar los datos y la segunda es la expresión, que otra vez puede ser un dato, o puede ser una multiplicación o puede ser alguna otra cosa. Entonces la tabla donde están los datos que queremos es la tabla de detalle. Así que elegimos esa de tabla de detalles. ¿Ya? Y el dato que queremos sacar es el subtotal. Ahí está. Entonces elegimos subtotal. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestra medida que se llama total. Y ojo, es una medida, así que no les va a aparecer aquí en las columnas. ¿Ya? Porque solamente aparece cuando se calcula en el momento en que se muestra, como todas las medidas que vimos en la clase anterior. ¿Ok?
Así que ahora sí podemos usar el calculate. ¿Ok? Y el calculate, en la nueva columna que estamos agregando, lo que va a hacer es calcular ese total, que también lo agregamos como medida, que es la multiplicación de la cantidad de productos por su precio unitario, ya, sumado en cada boleta, pero le vamos a agregar un filtro. Aquí, ¿ok? Ya. Entonces el filtro, en este caso, va a ser que la categoría del alimento, perdón, la categoría del producto, sea eh, alimento, le pusimos, ¿cierto? Alimentos. Ups, razón. Categoría igual alimentos. Ahí sí. ¿Ok? Entonces, este es el filtro, que la categoría, que el nombre de la categoría, que se hace así, ¿cierto? Tabla y después em, el nombre de la columna nombre. Cuando eso sea alimentos, solamente ahí hace el calculate, que es la suma. ¿Ok? También podríamos hacerlo con el ID. Por ejemplo, creo que se llama ID, categoría ID, y sea uno. Y es lo mismo, porque el uno corresponde a alimentos. ¿Ok? Si lo cambiamos a 2, creo que 2 era electro, y ahí me pone los datos donde hay electro, y el resto los deja vacío. O lo pueden hacer con texto también, es lo mismo. Aquí lo tengo con texto, el calculate, ahí donde el nombre de la categoría sea alimento, y acá lo tengo con ID, donde el ID de la categoría sea igual a uno. De ambas formas debería funcionar de la misma manera. Y esto le vamos a colocar subtotal alimentos con ID. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden usar su imaginación y empezar a crear con esta fórmula, el Calculate, otros cálculos, por ejemplo, hacer un filtro para que nos muestre ciertos días, solamente las ventas de ciertos días, o hacer un filtro para que las ventas correspondan a cierto usuario o a cierto producto. ¿Ok? Entonces podríamos aquí también colocar un subtotal de ventas que, que sean solo de pan. ¿Ya? Y nos mostraría aquí boleta por boleta cuánto pan se vendió por boleta. De hecho, podríamos hacerlo como ejemplo, como ejercicio. Agregan una nueva columna y le colocan calculate, otra vez el total, que es nuestra medida, donde están los dineros, y le colocan eh, producto, nombre que sea igual a pan. Y ahí están las ventas de pan. Y eso, esa columna corresponde a las ventas de pan. Ventas de pan. ¿Ok? Y ahí está, solo pan. Pan, 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 pan. Y así podrían hacerlo con cualquier otro dato. Lo importante aquí no es tanto el filtro, porque el filtro es simplemente un texto, un número que ustedes colocan con una igualdad, sino que es tener esta medida. Esta medida es crucial para poder hacer el cálculo. Sin esa medida no se puede usar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y obviamente todos estos datos ustedes lo pueden usar acá en sus elementos visuales. Por ejemplo, podemos colocar, a ver, ¿qué podría ser? Veamos aquí.
Tratamos de usar, voy a colocar una tabla, esto primero. Y voy a colocar aquí las ventas por día. Entonces la fecha, día, voy a colocar, voy a usar día de la semana, semana en el año, semana en el mes, día, ¿dónde está el día? Le pusimos día, ¿no? En la boleta. Día de la semana, el 5 pero podríamos usar el format. A ver, le voy a cambiar este para usar el format. Format. No, mejor voy a usar otra columna. Una columna, que es una que hicimos en la clase anterior, pero la eliminamos, la reemplazamos con el format de la fecha, pero con el formato de. Ahí está. Y eso nos da el día de la semana. Es el día de la semana, aquí lo tenemos como viernes, lunes, martes, miércoles, eh, lunes a domingo. Ya, ahora sí tenemos el día de la semana, así que puedo ir para acá y colocar una subdivisión de día de la semana. ¿Dónde está? Acá. Supongo que es esta. Ahí está. Y luego colocamos el total, que es la venta, y ahí está. Entonces ahí tenemos ventas según el día, acumuladas por día. ¿Ok? Y podemos, en este otro circular, podemos agregar, ¿qué si agregamos categoría? Ah, no, no, no me gusta. Hagamos otra tabla. A ver, y en esta tabla le colocamos, ¿No se puede dejar ordenado de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo o no? ¿O te lo deja por orden alfabético? hmm, buena pregunta. ¿Cómo se puede ordenar esto? Tengo una idea. Voy a agregarle a esta tabla el día de la semana con número, que ese que está acá. Ah, porque le puso suma. No, no, vamos a hacerlo, no. A ver, día de la semana. ¿Por qué lo hace así? Como, a ver, Yo probé los meses, también te lo da en orden alfabético, no te lo da de enero a diciembre. día de la semana y el otro día de la semana está acá. ¿Por qué son distintos? Uno te lo suma y el otro es como funciona. Mm, mm, no resumir. Ahí está. Y ahora sí, colocamos el día de la semana. Y ahora colocamos la puta. Y ahí está ordenado. Ahí sí está ordenado de lunes a domingo. Solo que tuvimos que agregar esa eh, columna con el número del día. Pero quizá hay alguna manera de ocultarla. Dame un segundo, vengo al tiro.
Ok, ya. Am, mm, ahora, mm, sí, quizá pueda haber una forma eh, de no mostrar esa columna que queda escondida para que solo aparezca el día de la semana. Pero bueno, debería estar por aquí en alguna parte. No sé exactamente dónde. Columna específica. Día de la semana. Quería pensar en valores. mm, sí, no lo sé. No, es la forma que se me ocurre. No sé si se podrá. Gracias. eh, Otra cosa que acuérdense que cuando tienen una medida o una columna, igual que una columna normal, pueden seleccionarla, en este caso el total, y les va a salir acá arriba el formato. Entonces, para que aparezca como formato de dinero, le presionan aquí el signo peso, está ahí, y se los cambia a formato de dinero, así le agrega el punto decimal, los miles, y el signo peso antes del valor. ¿Ok? ¿Puedes repetir eso, por favor? Que aquí, mira, seleccionas la medida o la columna que tú quieras, por ejemplo, esta total, y acá arriba se va a abrir esta pestaña que es la de formato. ¿Dónde está? Se me fue. Ahí está, herramientas de medida. Entonces acá puedes seleccionar el formato del dato. En este caso, como es dinero, es mejor tener un formato que le aplique los puntos decimales, no decimales, sino que puntos de unidad de mil o de Mm, millón, y el signo peso antes de cada número. Porque si, mira, así estaba antes, ¿te fijas? Este ya. número, por ejemplo, es difícil de leer. Si le agregas, si le colocas el formato de moneda, entonces ahora le agrega puntitos para el millón y puntitos para los miles. Ok, gracias. ¿Ya? Y eso háganlo con todas con todos los datos o columnas o medidas que son de formato moneda. ¿Ok? Entonces así cuando muestren, por ejemplo, una tarjeta, vamos a agregar una tarjeta aquí, esta. Entonces, en esta tarjeta vamos a mostrar el total vendido, el total de todas las productos vendidos, de todas las boletas. Lo tenemos aquí. Ahí está. Entonces aparece con el signo peso antes. Y si le cambiamos el formato, ah, ahí está. Aparece el número completo. ¿Ok? Y ahí le podemos colocar, por ejemplo, un título. ¿Dónde está el título? Acá pongamos el título, le ponemos ventas totales. Algo así. Y después, si quieren, pueden mostrar con otra tarjeta y usar una de las columnas que hicimos para el pan. Pueden mostrar ventas de pan. Entonces, se van acá, colocan otra tarjeta, aquí, y le colocan la columna que hicimos el cálculo con el pan, que es, esto voy a agrandarlo porque no veo nada. Ahí. ¿Dónde están las ventas del pan? Acá están, ventas de pan. Y ahí está, 72.000 es lo que se vendió de pan. Entonces ahí podemos ir para acá otra vez, ir a los formatos, le cambiamos la unidad a ninguno para que nos dé el monto exacto y le colocamos un título, ventas del pan. Denis, Ok. la del día de la semana, lunes, martes, miércoles, ¿cómo la obtuviste? Esta de aquí, Ahora. Sí. esa la hicimos en la clase anterior, pero
Así, mira, tú tienes la fecha acá, ¿cierto? Entonces lo que tienes que hacer es sacar el día. Y la mejor, o la única, no, no es la única, es la mejor forma de hacerlo es con una fórmula que se llama format, que es esta de aquí. Entonces con el format, tú a la fecha que pasas como parámetro le dices en qué formato está. Y ese formato, bueno, tiene como un código. ¿Ya? Y cuando tú le pones esos cuatro D minúsculos juntos, le estás diciendo que el formato es que te entregue solo el nombre del día. ¿Ok? La clase anterior también hicimos otra, que está de acá, y tiene un formato más grande, usando, mira, aquí tenemos 4D, que significa el nombre del día, después 2D minúscula, que son el número del día, después tenemos 4M mayúscula, que es el nombre del mes, 4I minúscula, que son el año, con 4 dígitos, y de último 2H y 2M, que son la hora y los minutos. Entonces, todos estos formatos se pueden usar. Hay más, hay muchos más. ¿Ya? Si ustedes necesitan algo especial, algo en específico, lo pueden buscar. ¿Ok? Ya. Pero en este caso Sí, solo gracias. necesitamos la día semana, por eso le puse ahí DD. ¿Ok? Sí, gracias. Ya. Entonces, format, fecha, coma, DD. Entre comillas doble. Acuérdense que los textos tienen que ir entre comillas dobles. Em, ya. Fíjense otra vez que el pan aparece, no aparece como un valor monetario, aparece simplemente el número. Entonces otra vez lo podemos cambiar. Elegimos acá la venta de pan, que fue nuestra columna que hicimos, y le colocamos formato número acá arriba. Y por último voy a agregar otra tarjeta, ah, esta de aquí, y ahí vamos a usar otra de las columnas que es el de la categoría de ventas de alimentos, que es esta de acá. ¿Ok? Entonces eso que nos está mostrando ahí es el total de ventas de alimentos. ¿Ok? Vamos acá, le cambiamos eso que está ahí, le colocamos un título, ventas de alimentación. Ok, y por último, como no aparece como formato moneda, lo seleccionamos y le damos también formato de monetario. Y ahí nos quedan tres datos que podemos colocar en nuestros reportes con las columnas que agregamos mediante DAX. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden ver que esas columnas, eh, que se pueden hacer un montón de cálculos para cosas que ustedes necesiten mostrar. ¿Ya? Y el Calculate, que fue la última que vimos, sirve para hacer cálculos de categorización. Entonces todas esas categorizaciones las tenemos aquí. Este es sin categorización, ventas totales, simplemente extraemos la columna total. Ventas de pan, que es la categorización con Calculate del nombre del producto. Y este de acá, que es la categorización con el Calculate con el nombre de la categoría. Ok, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Ya, entonces con eso terminamos la clase, lo que nos quedó pendiente de la clase anterior. Y vamos a ver algunas cosas nuevas ahora, que es diría yo, que lo último que nos falta revisar en cuanto a visualización. Ya dejamos, con esto dejamos atrás los DAX, los cálculos, las tablas, los modelos, y ahora nos enfocamos en lo que nos falta de visualizaciones. Ahora, dicho eso, eh, las últimas, por lo menos las últimas dos clases, o quizá la próxima también, vamos a hacer ejercicios. ¿Ok? Entonces el ejercicio consiste en que ustedes apliquen todos los pasos. Cargar los datos, definir los filtros, o sea, modelar los datos. No, no modelar, ¿cómo se dice? Transformar los datos. Después viene modelar los datos,
generar nuevas columnas eh, y generar las visualizaciones. Todos los pasos desde cero van a tener que aplicarlo, así que es importante que practiquen lo del DAX también. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver ahora son mapas, que no lo hemos visto. Lo importante de los mapas es que tengamos alguna tabla que tenga localizaciones, ¿cierto? Ya sea países, ya sea ciudades, o, ¿cómo se llaman los números de latitud y longitud? Coordenadas, ¿puede ser? Ya. Sí, sí. ¿Cómo, perdón? Sí, creo que se llaman coordenadas. Coordenadas, ¿cierto? Coordenadas geográficas. Y bueno, lo que tenemos nosotros son, ¿dónde está? Ciudades, ¿cierto? Acá está. Eso tenemos, ciudades. Santiago, Concepción, Antofagasta, Valdivia, Iquique, y también tenemos locales que pertenecen a una ciudad y también tenemos ventas que pertenecen a un local. Entonces está todo asociado para que podamos usar mapas. ¿Ok? Ya, voy a crear una nueva página acá abajo y vamos a usar un mapa. Hay dos mapas, pero solo vamos a usar uno. ¿Ya? Y la idea ahí es jugar un poquito, no, bueno, son los únicos datos de localización que tenemos, pero es para que puedan jugar ustedes con el diseño para ver cómo se ve cómo se muestran esos datos en el mapa. Entonces, antes de hacerlo, hay que activar los permisos, porque en Power BI por defecto viene bloqueado los mapas por un tema de seguridad. Entonces, lo que tienen que hacer es irse a las opciones, irse al menú seguridad y activar elementos visuales y mapa. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Debería estar por aquí. Acá, opciones y configuración. Creo que aquí, opciones. Y ahí viene. Seguridad. Y por aquí debería estar. Ahí está. Elementos visuales y mapa. ¿Ok? Actívenlo para que puedan usar los mapas. Ya. ¿Alguien no encontró el menú? De nuevo, archivo. Se van aquí Sí, abajo, opciones y configuración. sí. Luego se van a opciones. Y dentro de opciones se van a seguridad. Opción y configuración. Aquí. Opción Y ahí tienen que buscar y seguridad. este elemento que dice elementos visuales de mapa y mapa cropplético. ¿Verdad? Elementos visuales. Ahí está. Bien. ¿Solo eso? Solo eso. Y le dan a aceptar. ¿Ok? Ya. Si todo está bien, entonces ustedes van a poder agregar un mapa, que es este globo terráqueo que está aquí. Y lo van a agregar y va a salir así. Si no tienen permiso, les va a decir ahí un error que no lo voy a hacer mejor. Archivo, aquí, opciones. Mm. Voy a desactivarlo el mío un segundo para que ah, ya. ¿Qué pasa? Voy a agregar No un sé, está haciendo mapa nada de que no tiene. más El dato mencionado. que no se le ocurrió de esta recuperación de derecho no Bueno, abierto. Para poder revisar no los dijo nada. documentos. Seguramente cuando agregue datos me va a decir algo. Ok, vamos a lo importante. Agreguen entonces un mapa, que es este icono que es del globo terráqueo, no el otro es el coroplético, si no lo agregan.
el de globo terráqueo. Ya, ese es el icono. Y ahí van a ver que van a tener un montón de opciones para agregar datos. Ubicación, leyenda, latitud, longitud, tamaño de la burbuja, etcétera. Aquí hay dos datos que son importantes. La ubicación, que es este de acá, y el tamaño de la burbuja, que es el monto o la cantidad que ustedes quieren mostrar para esa ubicación. ¿Ok? ¿Qué podemos mostrar en esa burbuja? Podemos mostrar, por ejemplo, la cantidad de productos vendidos o el monto monetario de ventas para esa ciudad. ¿Ya? Como los datos principales que podríamos mostrar. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Agregar aquí, arriba, fíjense, el nombre de la ciudad. Coloquen aquí en la ubicación. Buscan la ciudad. Aquí está. Y colocan el nombre. Ahí está. Ujú. Y en la Listo. burbuja, y fíjense que aquí ya en su mapa, automáticamente se los muestra en Chile. Y tienen puntitos, esos puntos azules, con las ciudades que están en la lista de nuestra tabla. Pero todas las burbujitas o todos los circulitos están iguales, ¿ya? Porque no le hemos dado un dato que queremos mostrar, que en este caso podemos mostrar las ventas. Entonces podríamos arrastrar, por ejemplo, el total. Si usamos el total, entonces lo agregamos aquí, tamaño de la burbuja, y ahí tenemos la distribución eh, de ventas por ciudad. Y podemos claramente ver que hay Ujú. dos lugares, que es Santiago y Iquique, donde las burbujas son más grandes y las demás son más pequeñas. ¿Ok? Cuéntenme ustedes si les resulta. Ay, profe, yo no sé, yo no encuentro ese icono. Estoy perdida. ¿No encuentras el icono de esto? No. Y A le lo di ya mejor lo de seguridad y todo, pero no sé, no lo ubico. por Profe, a ahí. mí tampoco me sale el error. A mí me sale el error que dice usted. A mí también, eso iba a decir. Dice los objetos visuales del mapa Ah, y mapa coroplético están deshabilitados. Y lo activé, lo desactivé, lo activé, lo desactivé. Ya. Puede ser que haya que... Déjame reiniciar el Power BI para ver si... Porque yo lo desactivé, pero no me salió nada, así que yo supongo que hay que reiniciar. A ver. Veamos ahora si me sale el error. Y... A lo mejor faltó aceptar. Abajo al final aparece aceptar. a ver. Por lo menos el mío por defecto ya está venía activado. Déjenme cargar mi proyecto de nuevo para ver si me funciona o no me funciona. Ya, ahí está, sí. Sí, van a tener que reiniciar el Power BI para que les tome los cambios, porque a mí no, yo lo desactivé, pero no pasó nada. Y ahora que reinicié Power BI, ahora sí me sale que está, eh, que tengo que activar esa opción. Entonces voy a ir a las opciones, de nuevo, acá, seguridad, elementos visuales y aceptar. Claro. Y no me cambia el tiro. No sé si coloco un mapa. Sí, ahora me cambió. Ahí sí me cambió. Pero reinícielo por si acaso. Y si no, verifiquen que el permiso esté ahí. Ahora sí. Ahora sí, bien. Sí, era eso. Ajá. Excelente. Excelente. Voy a agregar las ciudades de nuevo. Aquí. No, yo voy a tener que reiniciar de nuevo porque no tengo los cambios. Mm, Ya, creo que alguien mandó una foto.
Ok, Waldo le parece bien. Jesús mandó una foto de la ubicación de ese mapita, por si acaso. Ya, ahora sí que sí, debería funcionar. Viene cargando, viene cargando. Ahí sí. Ok, ¿les funciona a todos? Por acá sí. Ya. ¿Cómo llegas ahí solamente a Chile? ¿Cuál pinchas? ¿Perdón, Waldo? ¿Cómo dejas solo Chile? Porque a mí me sale el mundo completo. Ah, es que tienes que agregar aquí, mira. Si no le agregas nada, te sale eso, pero si le agregas el nombre de las ciudades, que está aquí, se lo agrega en leyenda, por eso está malo, tienes que sacarlo de ahí y agregar la ubicación, ¿ya? Si lo pones en leyenda, te muestra el mundo completo, si lo pones en ubicación, te muestra Chile, ¿ok? Y como dijimos, tenemos que agregar algo para que haga el cálculo, de aquí en la tamaño de la burbuja. Por ejemplo, Ujú. podemos agregar, pueden agregar cualquier cosa, pueden agregar, por ejemplo, la cantidad vendida en el detalle. Si colocan el detalle y colocan cantidad, les va a mostrar las cantidades de productos vendidos, no el total de la venta, no la plata, sino que el número de unidades. ¿Ya? Y ahí se ve claramente que Santiago vende más. Pero si colocan el total de la boleta o el subtotal del detalle, voy a colocar en este caso el subtotal del detalle, ahí sí cambia un poco porque Iquique vendió menos, pero el monto es más grande. En su venta seguramente se vendieron más notebook ahí en Iquique, por eso aparece la burbuja más grande. Y ojo también que agregar el subtotal del detalle o el total de la boleta da exactamente lo mismo, porque ambos son valores que se agrupan por ciudad. La diferencia es que el total va agrupando las ventas por boleta y el otro va agrupando las ventas por producto. Pero al final el valor total es la misma suma. Así que da igual si agregamos uno o el otro. ¿Ok? Podemos usar también una de las columnas nuevas, por ejemplo, ventas de pan, y le agregamos ahí la burbuja. Y ahí vemos cuáles son las ciudades que más pan venden. Que también podría ser interesante, ¿cierto? Si hacemos un análisis, no sé, nutricional de cómo es el comportamiento de la ciudad de Chile y vemos quién compra más pan, o mejor aún, podemos ver quién compra más licor y vemos cuál es la ciudad que vende más. ¿Ok? Podemos colocar subtotal alimentación y ahí vemos que en ese caso es Concepción la que más vende alimentos. Seguramente Iquique vende más tecnología. Entonces ahí pueden hacer harto análisis y ver la diferencia entre los distintos mapas. Es cosa de que busquen el dato que quieren analizar nomás y ponerlo en la burbuja. Siempre la burbuja. Ahí está la ubicación de la burbuja. Esos son los importantes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ya, ok. Juguemos un poquito con el diseño. Vayan aquí al formato visual y empiecen a explorar las distintas funciones o las distintas opciones que hay para cambiar. Por ejemplo, las burbujas pueden cambiarlas de tamaño para que se noten más las diferencias. Por ahí. Em, Esto no sé para qué es la escala de rango, en realidad. Pueden colocar etiquetas para que les aparezcan los nombres de las ciudades.
Y claro, le pueden dar formato también. Por ejemplo, sacarle el fondo y cambiarle el color a un color negro, por ejemplo, o algo más chillón, que contraste con el fondo. Bueno, el fondo es casi blanco, así que si usamos algo así quedaría mejor. Pueden usar un mapa térmico para que no sean burbujitas, sino que sean una especie de, eh, ¿cómo se dice? Como círculo difuminado, como una mancha. Pero ese no se nota mucho por lo... Yo creo que los montos son muy chicos. Ahí se nota un poco más. Ya, pero no me gusta este mapa térmico a mí. Prefiero las burbujitas. Ahí tienen otro estilo de mapa. Con un mapa de relieve. Ahí está oscuro, uno claro. Y el que teníamos era ese. Quizá aquí el claro queda mejor porque resaltan más los nombres de la ciudad. Podemos agregar botones de zoom para hacer zoom, para que el usuario que vea el mapa pueda hacer zoom. Y este no sé para qué es. Selección de rectángulo. Ah, no, no sé para qué. A ver, no, no sé. Y ahí, bueno, hay varias más opciones más. Lo que me gustaría es cambiar el color, pero... Ah, acá está. Entonces, el color por defecto es celeste o azul. Lo podemos cambiar por un rojito. Ahí, por ejemplo. Y incluso lo podemos cambiar individualmente. Por ejemplo, a este lo vamos a hacer verde. Aquí que lo vamos a colocar celeste. Valdivia le vamos a colocar amarillo. En este lugar este lo vamos a colocar, no, por Concepción lo vamos a colocar morado, como Deportes Concepción. Entonces tienen harta opción ahí, ustedes pueden jugar y pueden cambiarlo como a ustedes les guste más. ¿Qué les parece? ¿Entretenido? Sí, sí. Y esto está mejor. Entretenido, a mí los mapas yo creo que son el control gráfico que más me gusta de los que hay en Power BI. Le da un toque. Ah, y ojo, acuérdense que también en las opciones generales aquí ustedes pueden cambiar el título, pueden cambiar los bordes, el fondo y todas esas cosas. Por ejemplo, sacar el título para que no aparezca nada. Los efectos le pueden cambiar el fondo para que sea de otro color, un poco de transparencia y así. Pero eso es general, acuérdense que para todos los controles la pestaña general es igual. ¿Ya? El objeto visual, esas opciones son las que son específicas para cada control. En este caso, el de mapas. A ver, mandando. Nadie mandó ahí una fotito con su mapa. El mapa con relieve. Acá. ¿Dónde está? Está acá. Mm, aquí está. Ahí están mandando más mapas. Voy a ir mandando el suyo. También con relieve. ¿Ven que quedan bonitos los mapas?
Ahí quizás ese azul lo podrías cambiar por un color que contraste más con el verde, un rojo, un naranjo. Que en Santiago, aquí se ve toda la realidad. Entretenido, entretenido jugar con las mapitas. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Waldo mandó una, ¿eh? Mira lo que hizo Waldo. Le puso distribución con detalle. Eso le agregaste otro dato, ¿cierto? Fui pinchando, en realidad fui probando. Y ahí me mostró eso. ¿Eso lo pusiste donde? ¿En la leyenda? No, pinché aquí en el lado derecho, en el menú donde dice datos, y pinché las ciudades y pinché código producto. Y ahí me Ah, ok. amplió el... Ahí está, ahí está. Mm. la leyenda. Se lo agregó el código producto. Ahora yo le agregué, ¿cómo se llama? Categoría. Eso. Entonces, se fijan, ahora cada ciudad está, el circulito está dividido en tres, porque son tres categorías. Alimentos, electro, y el otro era aseo. Ya, entonces cada Ya. uno de esos colores representa una de las categorías y podemos ver la distribución de las ventas para cada una de ellas. En este caso son puros alimentos, así que mejor hacerlo con el total. Ahí ahí será mejor. Entonces ahora sí que sí, el naranjito es de Electro, por eso Iquique vende tanto, porque es lo más caro. En cambio Santiago, sí, igual vende harto Electro, pero no tanto como Iquique. En cambio Valdivia, su distribución es más hacia el alimento. Antofagasta tiene más aseo. ¿Ok? Esa subdivisión la logran aquí en la leyenda y arrastran un dato que ustedes quieran hacer una subdivisión y les va a subdividir el circulito. ¿Ya? Como el círculo representa el total de ventas, si le agregamos en leyenda los productos, se los va a dividir en la venta por producto. Si le agregan la categoría, se les va a dividir las ventas por categoría. Ahí está, con un color rosadito bien, bien enviado. No sé quién es Yagi, pero Yagi. Ah, está llena de eso. También lo mandó por Zoom. Muy bien, parece que les gustó los mapas. Muchachos, vamos a hacer una pausa. Eh, sí, Bruno dice se puede colocar por local también, sí. Se nota la diferencia entre local, sí, podemos subdividirlo para que en Santiago nos muestre local uno y local 2. Las otras ciudades no tienen locales, pero Santiago sí, así que en la leyenda podríamos colocarlo por local. Ahí está. Entonces ahí se ve en Santiago la diferencia entre la venta de dos locales. Santiago 2 vende más que Santiago 1. Sí, muy buena cotación, Bruno. Ya muchachos, como les dije, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos en unos 5 o 10 minutos. Y seguimos con... Bueno, nos falta ahora, vamos a ver los filtros. Eso es lo que viene ahora. ¿Ya? Así que tómense un cafecito y volvemos en 5 minutos. Ok. em, volvemos y seguimos. Vamos a lo siguiente. Ya vimos los mapas. Después vamos a agregar otro control más que está por ahí, que es un segmentador, que tampoco hemos visto y que es súper útil. Ok, pero vamos ahora a los filtros. Ya, bueno, el segmentador es parte del filtro, así que... Bien. Existen dos formas de aplicar filtros. En realidad existen tres formas de aplicar filtros.
En realidad existen un montón de formas de aplicar filtros en Power BI. La primera de ellas es a través del panel de filtro, que se encuentra generalmente colapsado al lado de las visualizaciones. Aquí podemos elegir cuáles son los datos que queremos trabajar o calcular en nuestras visualizaciones. Entonces, esos filtros están aquí al ladito. Aquí, estos filtros de aquí. Y ahí ustedes pueden elegir varias cosas para mostrar en sus datos. ¿Ya? Pero es un panel que les sirve a ustedes como desarrolladores para mostrar o para verificar o realizar eh, cosas rápidas, visualizaciones rápidas, a ver cómo afectan los filtros a su resultado. No es algo que le queremos agregar como control al usuario final, sino que es algo de desarrollo. ¿Ok? Em, si no lo ven, eso también se puede activar desde acá. Aquí hay ¿cómo se llama? Un control, un icono, que dice filtros, y si lo desmarca, su panel de filtros desaparece. ¿Ok? Así que si no lo ven, es porque está ahí, está en la pestaña ver. Ya. Em, Como dice aquí, este filtro es temporal, a diferencia de los aplicados en Power Query o medios DAX. Es de uso rápido, es fácil para generar gráficos, pero no es muy recomendable para que los usuarios finales puedan usarlo. Es lo que les decía, es para que ustedes como desarrolladores vayan haciendo filtros para hacer pruebas, más que nada. ¿Ok? Tiene la opción de ocultar para que al publicar el informe no se pueda utilizar ese filtro. ¿Ok? Ese ojito que está acá arriba sirve para que ustedes cuando lo exporten, cuando lo publiquen, el usuario final, el que ve el informe, para que no le aparezca este panel de filtros. ¿Ya? Lo mismo acá con las páginas, no sé si lo había dicho, pero las páginas, cuando ustedes van creando distintas páginas, pueden crear una que quizá no quieran que el usuario final la vea, entonces le colocan botón derecho y le colocan ocultar. Y ese aparece también con ese ojito que está ahí, con como un ojito tachado, significa que el usuario final no lo va a ver. ¿Ok? Ese es el significado de este ojito. Por supuesto que estos paneles que están al lado, el de visualización y datos, ese el usuario final no los ve tampoco porque son de desarrollo. ¿Ok? Pero los de acá son parte de la ventana. Para que tengan presente eso. ¿Ok? Veamos algunas opciones. Vamos a verla aquí en, em, en la práctica. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que tenemos en esta ventana, este panel de filtros. Al principio no tenemos nada, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es agregar aquí campos de datos para filtrar. Y aquí, por ejemplo, podríamos querer que nuestro mapa, que está acá, no muestre las ventas de los productos de aseo, por ejemplo. Entonces, lo que podemos hacer aquí es filtrar. Aquí los filtros que nos muestra son los datos que tenemos agregados al panel, que son el nombre de la ciudad. Esta leyenda la voy a quitar por ahora. Y el total, que es la venta, ¿cierto? Por eso aparecen estos dos campos. Pero podemos agregar uno nuevo. Por ejemplo, dijimos que la categoría. Entonces la categoría está aquí y lo podemos agregar. ¿Ya? Simplemente lo arrastran de acá. Acá el nombre de la categoría. Ese fue el que puse, ¿cierto? Sí. El nombre de la categoría lo arrastran acá a ese campo que dice agregar nuevos campos datos. Y les va a aparecer esto. Como es un campo que no es numérico, les va a aparecer como selección. Es un campo de texto, son los nombres. Entonces, como una categoría o selección, y entonces ahí ustedes pueden seleccionar los campos con los que quieren hacer cálculo.
Ok, en este caso, por ejemplo, si colocamos solo de alimentos, nos muestra acá el mapa con los datos calculados solo con alimentos, solo con productos de alimentos. Aquí no están incorporados los datos de electro ni tampoco los datos de aseo. Por eso la burbuja de Iquique bajó tanto. ¿Ya? Si lo cambiamos a electro y sacamos el de alimento, vamos a ver que la burbuja de Iquique es súper grande porque casi todas sus ventas se basan en productos de la categoría electro. ¿Ok? Y si lo dejamos en aseo, si se fijan, se fue una burbuja, ya no está la de Valdivia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en Valdivia no se vendió ningún producto de aseo, entonces ya no está. ¿Ok? Obviamente ustedes pueden seleccionar más de uno, si es que eso es lo que quieran. Ya, esos son los tipos de filtros que son como de texto. Hay filtros avanzados también aquí, donde se pueden hacer como uniones entre distintos filtros. Pero esto es más fácil con datos numéricos, así que no lo vamos a ver ahora. ¿Ok? ¿Y dónde se me fueron los filtros? Se me fueron los otros filtros. Los filtros básicos, no sé qué pasó. Eh, ya no importa. Ok, veamos uno con el total. Tenemos aquí, vamos a agregar un campo de filtro aquí que va a ser el total. ¿Dónde está? Este de aquí. ¿Ya? Ah, ya lo teníamos, estoy puro hinchando. Aquí está, el total ya lo teníamos. Y este campo, por eso es demasiado raro. Pensé que era el de categoría, pero no, el total. Ahí está el nombre de la columna. Nombre, que en este caso es de la ciudad, y el total, que es de las boletas. ¿Ok? Pero el campo o la columna total es distinto porque no es un campo de texto, sino que es un campo numérico. Por lo tanto, se pueden hacer cálculos con ese campo numérico. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, filtrar todas las ventas que sean mayores que cierto número o menores que cierto número. Ok, déjenme echar un ojo a los totales acá para ver cómo son los datos. Este de las boletas tenemos, verdad que no lo tenemos. En el detalle debe estar. Detalles, 8.000, 6.000 andan por ahí. Ya, acá una cosa. Filtremos para que se muestre solo las ventas que son menores a 20.000 pesos. Entonces, si se fijan aquí, el filtro ya está definido. Por defecto viene es menor que, pero ustedes lo pueden cambiar, ¿cierto? Ya hay hartas opciones, menor que, igual, o no está blanco, etcétera. Entonces vamos a colocar aquí que sea 20.000. Ahí, le damos a aplicar filtro y ahí tenemos que no hay ninguna bajo 20.000. A ver, 50.000. No se ve nada tampoco. Ok, esto no funciona. Ya, vamos a quitar este filtro. Ahí está. Ya, bueno, no sé por qué no funciona. Supongo que a lo mejor es porque una medida y no una columna. Puede ser. Veamos con otra columna que sea de número, pero que sea columna y no medida. Veamos con la de cantidad, esta, de la tabla de detalles, veremos la cantidad. Ya, entonces le colocamos, dijimos que las que vendieron, las boletas que vendieron menos de 5 productos. Se ve prácticamente igual. Ya no hay ninguna que vendía menos de... Ahí sí. Ahí sí. Entonces fíjense, le puse que sea menor que 2,
que, ojo, que esto es cantidad, lo que significa que lo que estoy haciendo ahí es buscando las ventas que vendieron menos de 2 unidades. Entonces son poquitas, pero esas poquitas ya nos muestran una diferencia en el gráfico y nos muestran que en Santiago fue donde más se vendieron productos por menos de 2 unidades. ¿Ok? Y ahí podemos ir agrandando. Esto ya, sí, de ahí en adelante ya son todos iguales. No hay ninguna diferencia. ¿Ya? Pero con dos sí lo podemos hacer. ¿Ok? Ahora, lo importante no es tanto el reflejo de estos datos aquí en el mapa, porque estamos distribuyendo por ciudad, así que tampoco es mucho el cálculo que estamos haciendo, sino que es aprender a usar los filtros, ya aprender qué significa cada uno de estos que están aquí. ¿Ok? Ya. Y bueno, agreguemos otro, que es el de... Ah, voy a borrar este, sí. Ah, otra cosa, para borrar, si ustedes hacen un cambio y aplican un filtro y quieren borrar el filtro, aquí hay un icono que tiene como una coma de borrar. Entonces lo pueden presionar y el filtro desaparece, ya no está. Y también pueden ocultarlo. Aquí también tienen un ojito como icono al lado donde si lo presionan el filtro no se va a ver. ¿Ok? Y tiene un candado y este no sé exactamente lo que hace, supongo que es para que no lo puedan borrar. ¿Ok? Ya, ya, esta era la cantidad, nombre total. Agreguemos uno distinto que es el de fecha. Entonces, ese le podemos colocar con esto, fecha. Agregar campo de ahí. Y ahí podemos seleccionar las fechas. Bueno, el filtro básico nos deja seleccionar las fechas una por una. Entonces, yo quiero, eh, por ejemplo, seleccionar solamente los primeros 3 días de venta. Y son esos dos. Ahí está. El 2 de agosto, el 4 de agosto y el 5 de agosto. Y ahí podemos ver que cambiaron también los datos y solamente hay ventas en esos días en Santiago, Concepción y Antofagasta. Pero no se vendió nada en Iquique y tampoco en Valdivia. Ok, si le empezamos a agregar datos, ahí vimos que el miércoles 7 de agosto se vendió en Iquique. Y se vendió harto porque la burbuja creció un montón. Ok, voy a borrar el filtro y vamos a ir a los filtros avanzados. Fíjense lo que pasa con el filtro avanzado. El filtro avanzado ahora me da unos nuevos controles donde podemos elegir rangos de fecha. Ya no solamente una fecha en particular, sino que rangos de fecha. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos filtrar. Veamos un filtro para que nos muestre las ventas de la primera quincena. Que son los primeros 15 días de agosto en este caso. Entonces tendríamos que buscar un filtro que sea menor. Anterior a este. Anterior a, y le ponemos una fecha. Y buscamos la fecha. Bueno, no la voy a buscar en el mapa, mejor la agregamos aquí, que sería 15 de agosto de 2024. Porque acuérdense que estos datos son del 2024. Entonces, aplicamos el filtro y ahí nos muestra la distribución de ventas de la primera quincena. Si quisiéramos la segunda quincena, en vez de anterior, le colocamos aquí posterior, con la misma fecha, ¿cierto? Y ahí estamos, con las ventas de esa quincena. Fíjense que en la primera quincena se vendió más en el norte y en la segunda quincena se vendió más en el sur. ¿Ok? También pueden agregarlo o unirlo a otro filtro, ya con este conector que está acá abajo. Entonces pueden tener para las primeras, no, esto es para la segunda quincena y lo pueden agregar aquí con otro filtro para que sea, no sé, cualquier cosa posterior a, y le colocan otra fecha, por ejemplo, em, el 15 no, el 20 20
de agosto del 2024. Ahí está. Aplican filtro y se conectan las dos condiciones que ustedes eligen. Obviamente esto no tiene mucho sentido porque ambos son fechas que coinciden. ¿Ok? Así que es por dar un ejemplo. ¿Ya? Pero podrían, por ejemplo, buscar las ventas antes del 10 y las ventas después del 20 y dejar fuera todas las que están entre medio. ¿Ok? Hagamos eso. Anterior al 10 de agosto y posterior al 20 de agosto. Aplicamos el filtro. Ah, y tiene que ser un O, no un I, porque si no, no van a haber coincidencia, no van a haber ventas que son antes del 10 y al mismo tiempo después del 20. Tiene que ser un O. Ahí sí. ¿Ok? Y esas son las ventas los 10 primeros días más los 10 últimos días del mes. ¿Ok? Entonces, esos son los tres tipos de filtros. Vimos uno que es de texto, que simplemente nos da la lista de las opciones. Vimos otro que era numérico, que podemos buscar ciertos rangos. Y vemos el de fecha, que también en el filtro avanzado podemos buscar rangos de fecha. Y tiene controles para eso. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok, No, por acá no hay preguntas. ok. Ya, vamos a lo siguiente. Tenemos los filtros, ¿cierto? La tercera forma de filtrar. Pero esta, yo se la he mostrado, pero es más que nada una forma de interactuar entre los distintos gráficos que hay en una ventana. ¿Ok? Entonces, para hacer esto necesitamos una ventanita de este tipo. Así que lo que voy a hacer es crear esta ventana con tres, ¿cómo se llaman estos? Tarjetas, uno gráfico circular y un gráfico de barras. ¿Ya? Ustedes háganlo igual para que hagamos el experimento. ¿Ok? Entonces vamos a crear tres tarjetas. Una, dos y tres. Voy a ocultar los filtros de acá. Voy a chequear un poco estas. Dejéla más o menos separada, que no se toquen. Hay harto espacio. Ups, agreguen el gráfico circular por aquí arribita y el gráfico de barras, ups, y el gráfico de barras, este circuito, ahí sí. ¿Ok? Rodrigo, ¿qué mensaje enviaste? Lo eliminaste. Ya, bien, tenemos las tres tarjetitas y los dos gráficos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora entonces es darle valores. Primero las tarjetas. A las tarjetas les vamos a dar los tres valores iguales, que va a ser el total. Entonces vayan aquí y colocan total. Acá igual el total. Y acá también el total. Así. ¿Ok? Y ahora al circular le agregan, a ver, ¿qué le pusimos como leyenda? A los productos. Ok, le agregamos los productos como leyenda. El nombre de los productos. ¿Dónde están? Acá. Quizás son muchos, a lo mejor hacerlo con la um, categoría. Veamos. Productos, nombre. ¿Cuántos son? Mm, sí, hagamos con la categoría, es más fácil. Entonces saquemos el nombre de la leyenda y coloquen de la categoría, coloquen el nombre. Ahí, entonces esos son solo tres. ¿Ok? Y como valor le agregan el total, para que aparezca esto que está ahí.
¿Ok? Entonces las leyendas son los nombres de los categorías y los valores son el total de ventas que teníamos como medida en nuestra boleta. También pueden agregar, en vez de usar el total, pueden usar el subtotal del detalle. Acuérdense que es lo mismo, porque al final lo agrupa y lo suma por categoría. Y en la otra, el gráfico de barras, este lo vamos a hacer con algo parecido. Vamos a hacerlo, a ver, según lo que tenemos acá, lo vamos a hacer por día, ¿ya? Entonces aquí coloquen el día, da lo mismo, pero para que sea menos, coloquemos el día de la semana, si es que lo tienen. Si no, coloquen el día del mes. A ver, vamos a hacerlo así y luego colocan en el eje Y las ventas. Ahí está. Y en la leyenda tienen que agregar las categorías también, para que tengamos las categorías arriba y abajo. Entonces en la leyenda le colocan categorías. Ahí está. ¿Ok? Lo voy a poner para que se vea más grande. Ya, después lo acomodamos porque vamos a necesitar espacio para que aparezcan los iconitos que queremos mostrar. ¿Ok? ¿Lo hicieron ustedes? ¿Sí? Ya. Este va a ser nuestro ejercicio para que veamos eh, las distintas opciones que hay en interacción y filtros. ¿Ok? Lo que me interesa a mí es que vayan haciendo clic. Entonces, por ejemplo, hacen clic acá y van a ver que no pasa nada, ¿cierto? Pero si hacen clic aquí en la parte naranja del gráfico circular, se van a dar cuenta que cambian los otros gráficos, ¿ya? El naranja es el electro. Entonces, todos los valores que se muestran en los otros gráficos son de lo que tengo seleccionado, que en este caso es la categoría electro. Por lo tanto, este botón de acá, perdón, esta tarjeta de acá, desde los 4 millones que yo estaba mostrando con el total, me lo cambia a 379, que es el total de electro. ¿Ya? Lo mismo acá. Todas funcionan iguales, todas tienen ese comportamiento por defecto. Si presionan las partes azules, van a ver que también cambia, porque ahora muestra las ventas por hacer. Y el azul oscuro y el azul claro es de alimento. ¿Ok? Ya. Entonces, fíjense la diferencia. En la tarjeta simplemente muestra el total. Y en el gráfico de barras no cambia nada, sino que resalta lo que corresponde a esa categoría, que son las partes naranjitas de esas barras. ¿Ya? Pero en realidad no cambia nada del gráfico. Hagámoslo ahora con el gráfico de barras. Si ustedes presionan un color en el gráfico de barras, van a darse cuenta que también cambian las tarjetas. Y ahora lo que representan son las ventas de Electro para los días miércoles. Solo días miércoles, porque como vemos aquí es el color que tenemos resaltado. Día miércoles, que es esa barra, y solo un naranjo. ¿Ok? Y en el gráfico circular, lo que pasa ahí es que se resalta solo la parte que corresponde a esa barra. Ya, o sea, esa sección que está ahí es lo que corresponde a la barra del día miércoles. El resto, que queda de un color, un tono más claro, o son las ventas para Electro, ¿cierto? De los otros días. ¿Ok? Entonces lo que hace ahí es hacer un filtro o resaltado, no sé cómo se dice. ¿Ok? Pero el comportamiento es distinto para las tarjetas que para los gráficos. ¿Ok? Lo mismo si ejecutan, o sea, si pinchan algún color de azul, ¿ya? Se van
mostrando las diferentes porciones en ese gráfico circular. ¿Ok? También pueden acumular, ¿cierto? Eh, Seleccionando varias colores o columnas al mismo tiempo, dejando presionado el botón Control. ¿Ya? Porque si lo hacen solo con clic, se va cambiando. Pero si dejan el botón Control apretado, se van acumulando los clics que vaya haciendo. ¿Ok? Ahí está. Ok. La pregunta ahí es, entonces, ¿podemos cambiar ese comportamiento? Eso es lo que tenemos que hacer. La respuesta es, por supuesto. Acá está. Ya. Y existen tres tipos de filtro para estas interacciones, que los vamos a ver ahora. El tipo filtro, el resaltar y el ninguno. Obviamente el ninguno significa que no hay interacción con los demás elementos, los demás gráficos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí, si yo presiono estas controles de acá, no pasa nada a los otros, ¿cierto? La tarjeta la presiono, le hago clic y no interactúa con nada. No hay un comportamiento. ¿Ok? El resaltar es lo que hace los gráficos, ¿ya? Porque ponen una parte del color resaltado y el otro lo atenúan. ¿Ya? Lo mismo acá con el eh, gráfico circular. Y el filtro, en la tercera opción, es que hace los cálculos solamente con los datos correspondientes a la selección que tengo hecha. Y es lo que pasa con las tarjetas. Si yo presiono aquí en el gráfico circular el amarillo, me hace el filtro de los datos y solo me muestra los resultados para el amarillo. ¿Ya? En cambio acá me resalta eh, el color amarillo, no hace ningún filtro aquí, simplemente todo sigue igual, simplemente lo resalta. ¿Ok? Esas son las tres opciones. Entonces, para cambiar esto, hay que cambiarlo uno por uno. Y eso está en la pestaña, y para cambiar este formato hay que ir a la pestaña Formato. Tienen que tener seleccionado un control. ¿Ya? Y ese control es el que le vamos a cambiar su interacción con los demás controles. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar el comportamiento del gráfico circular con respecto a los demás. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que cuando presionemos algo aquí en el gráfico circular, los primeros dos no cambian, pero el último sí. Este tiene que interactuar con el gráfico circular, los demás no. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Dejan seleccionado el control, ¿cierto? El, el gráfico circular. Y se van aquí a la pestaña Formato. Y en Formato, aquí está el icono Editar interacciones. Ahora, fíjense, lo voy a presionar y van a aparecer unos iconos nuevos en todos los demás controles que no son el gráfico circular. ¿Ya? ¿Los ven? Ahí están. Eso de ahí y eso de acá. ¿Ya? Esos eh, distintos iconitos aparecen dentro de cada una de los otros elementos visuales de la pantalla. No aparecen en el que tengo seleccionado, ¿ya? Porque lo que estoy haciendo no es cambiar en este caso, gráfico circular, sino que lo que estoy haciendo es cambiar la interacción del gráfico circular con los demás elementos. Entonces, todos los demás elementos tengo que modificarlos uno por uno. ¿Qué dijimos? Que el gráfico circular tiene que interactuar solo con esta tarjeta, la de más abajo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, el icono que sale resaltado para los tres controles es este de acá, que es el filtro. Está en negrito. Entonces, lo que tienen que hacer es cambiarlo. Lo cambian ahí, para que quede en negrito ese, y lo cambian ahí, para que quede en negrito ese. ¿Ok? Y le dan al botón de arriba y de instrucciones para sacar esos iconitos. Y ahora, si prueban
seleccionando alguna parte del gráfico circular, se van a dar cuenta que los dos primeros ya no cambian, están fijos. Pero el tercero sí, sigue con la interacción. ¿Ok? Ok. Del mismo modo, podemos hacer que este gráfico de acá, el de barras, cambie su comportamiento con los demás elementos. Entonces, para eso hacemos lo mismo. Seleccionan el gráfico de barras y luego se van a formato, colocan editar interacciones y les van a aparecer iconitos en todos los demás objetos o elementos. Y ahí ustedes pueden seleccionar cuál quieren cambiar. En este caso, para el primero, que no hay interacciones. Para el segundo sí, sí que lo vamos a dejar igual. Y para el tercero no, porque ese cambia, lo vamos a dejar que cambie solo con el círculo. Así que le ponemos ninguno. Sacamos la edición de interacciones y ahora si presionamos, ¿se fijan? Si hacemos clic en una barrita, cambia solo el de acá. El de aquí abajo, la tercera, la reservamos para el gráfico circular. ¿Ok? ¿Se entiende de cómo trabaja esto? Sí, claro. Sí, profe, pero ¿sabe qué? A mí las tarjetas no me Ujú. cambian, no me cambian el valor, me cambian nada más es el gráfico circular y el de barras. No sé qué tengo malo. ¿Y tus interacciones también con entre... Yo creo que tengo algo allí. No sé A si se ver, puede parar en una de las tarjetas para yo ver qué tiene. sí, Dice ¿qué datos total. A necesitas? ver. ¿El total? Claro, es que yo me paro en una tarjeta y dice campos, suma del total. Ese 4,42 me da. Pero si yo selecciono algo del cualquier gráfico, los dos gráficos sí están como vinculados y sí me cambian, pero las tarjetas me quedan igual. Am, Ve, ¿será que hice algo malo, verdad? Allí. difícil saber. A ver, ¿y qué en este gráfico, el circular, qué datos tiene aquí en leyenda y en valores? El circular tengo suma de subtotal. Suma de subtotal. A lo mejor por eso es. A ver, veamos. ¿Usted qué tiene? A ver. Ahí tengo, ajá, tengo esos alimentos, aseo, electro, ajá. No, igual cambia. Tengo suma de subtotal y acá en la tarjeta tengo el total. Pero cambia igual. Y le cambié la tarjeta. No, sí, la tarjeta le cambia. No sé por qué no me cambia la tarjeta. Eh, Y si, a ver si, si las elimino y las vuelvo a hacer, las tarjetas. también, pero mira, antes de eso, selecciona Ajá. tu gráfico circular y ándate a formato y colócale editar interacciones. Entonces pregunta cómo aparecen los iconitos que están aquí. Ah, ok. ¿Qué aparece Dice en negrito? ninguno, ninguno. Ah, entonces tienes que cambiar los filtros. Uno cambia los filtros Ok, para que ese cambie, este que debería ser el tercero. Ya, y una vez que lo tengas, cambies, sacas el iconito de acá arriba y ahora ok. A ver, formato. formato, editar. Ahora sí se me cambia. Ahí está. Entonces lo tenéis Ahora sí, era eso. sí, Gracias. ya. Entonces prueben ahora cambiar las diferentes interacciones entre estos dos, porque eso no lo cambiamos, entre el gráfico circular y el gráfico de barras. Por ejemplo, vayan aquí al circular y coloquen editar interacciones. Y acá en el gráfico de barras, en vez de resaltar, como está aquí, coloquen filtro. Y le dan otra vez el botoncito de arriba para salir de la edición y vean la diferencia. Ahí sí cambia. ¿Ven? Que ahora el gráfico de barras ya no resalta, sino que filtra y muestra solo los valores que corresponden al color que yo elegí en el gráfico circular. ¿Ok? Pero si presiono algo en el gráfico de barras, sigue siendo un resaltado en el circular. ¿Ya? Ahora, no tiene sentido si es que yo edito este de acá, el de barras, lo edito y le coloco aquí al circular
en vez de resaltado, si le coloco filtro, no va a tener sentido porque lo único que va a hacer es mostrarme un círculo completo del color que yo elija. ¿Ok? Entonces, en ese caso, mejor dejarlo como resaltado como estaba. Entonces colocamos aquí, resaltado. Y ahí sí que sí. Entonces ahora simplemente muestra un colorcito más resaltado de la sección que corresponde al valor que elijo en el otro gráfico. ¿Ok? Ya, entonces la idea es que si presionan algo en el gráfico circular, se cambie la tercera tarjeta. Si presionan algo en el gráfico de barras, se cambie la segunda tarjeta. Y la primera tarjeta no cambia nunca. Entonces para eso tienen que hacer la edición dos veces. Una para el gráfico circular y otra para el gráfico de barras. Dos veces para cada una de las tarjetas, por si acaso. Bueno, y la tarjeta no tiene. Si ustedes presionan editar interacciones, se fijan que no aparece nada. Es porque no tiene interacciones con ningún otro elemento, así que a eso no hay que editarlo. Ok, ¿alguna duda, muchachos? Antes de terminar, que ya nos quedan solo 5 minutos y no vamos a alcanzar a ver el resto. Nos podemos ver la próxima clase. No, no tengo duda, yo no. No tengo duda. ¿Te funcionó todo, cierto, Mari? O sea, no era Mari quien Sí, te sí lo... me funcionó. Así es. Me funcionó. Gracias. Ok. ¿Y los demás? ¿Todo Todo bien bien? por acá. Sí, también. Bien, Ya, muy bien. Bueno, dejamos hasta aquí la clase entonces. Vamos a continuar en la siguiente. Nos queda todavía un poco. Tenemos los filtros, ya lo tenemos listo. Nos falta la interacción. ¿Ya? La interacción ahí vamos a ver un segmentador y después vamos a ver algunos botones, cómo se usan y cómo entre comillas, programan. ¿Ok? Ya muchachos, llegamos hasta aquí la clase de hoy. Así que nos vemos próximo jueves.